Inicia su informativo Trinchera Política. Trinchera Política. Con lo más destacado de la información nacional e internacional. Información veraz, oportuna, con responsabilidad. Entrevistas, análisis, opinión. Con la dirección del licenciado Francisco Palma Navarro y el licenciado Rubén Ponce. Bienvenidos a su Trinchera Política. Buenos días, ecuatorianos, buenos días, muy buenos días. En una mañana, madrugada, fría, muy fría, ¿no? Demostrando de que en el Ecuador tenemos diferentes climas, diferentes formas de pasar la noche, la madrugada, que indudablemente nos hace existir como seres humanos, como personas. Nos quejamos, algunos decimos que el invierno, el verano, el calor, el frío, que hay que andar con chompa, enchompado, ¿no? No se ve bien aparentemente, porque nosotros los costeños somos gente que vivimos en el calor y nos debatimos en el calor. Pero insisto, en esta semana y este mes es indudablemente futbolero. Terminó un partido, a propósito, le saludo al licenciado Rubén Ponce, un partido del Campeonato Mundial entre Marruecos y Portugal. 1-0 ganó Portugal. Para los que se despiertan, para los que no han tenido tiempo de sintonizar algún programa de televisivo, con un gol del astro, de Cristiano Ronaldo. Un triunfo apretado, difícil, como es el fútbol, ¿no? Hay mucha gente que cree que un equipo debe ganar 6-7-0 porque tiene figura y punto. Entonces yo siempre le digo a los que piensan así, entonces no fuese deporte. Por eso los ingleses, que manejan un concepto muy diferente y sobre todo con mucha inteligencia, hablan ellos de los tumbagigantes. Es decir, que los de primera se enfrentan a los de segunda y a los de tercera, y en definitiva el campeonato inglés o el torneo inglés se divide en diferentes partidos y diferentes categorías y diferentes ligas dentro de la misma liga inglesa, o la Premier League que le llaman. Así que esperemos. Interesante el triunfo de Portugal. Hay 2 partidos en el transcurso del día y mucha gente está viendo fútbol. Hay gente que se preparó, que se entrenó, si entra el término, para expectar el Campeonato Mundial de Fútbol. Los que tienen plata están en Rusia, ¿no? En la Rusia, diríamos, en nuestra época de estudiantes universitarios, secundarios, de bolchevique o de los bolcheviques, el partido de la clase obrera rusa, de la Unión Soviética, que tuvo como su gran intérprete, mentalizador e ideólogo al gran Lenin. Luego Gorbachov, la perestroika y otras cosas que se dieron en el camino, permitió que desaparezca la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se dividan en algunas nacionalidades, en algunos estados, y Rusia, que fue siempre la que tuvo la hegemonía, el mantenimiento del poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy es indudablemente la organizadora del Campeonato Mundial, que hay comentarios que se dice de corrupción en la compra y venta de los derechos o de la participación de un país X. Lo cierto es que la Rusia es el país más grande de la Tierra, un país inmensamente grande,
con historias increíbles que remonta desde mucho tiempo, y una de sus acciones más fundamental o más importante se dio en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que ya Hitler estuvo a metros de tomarse y llegar a Moscú, y unos hablan que fue la gran el gran estratega Stalin, que se vio obligado a unirse, a mantener un frente con Churchill, con Roosevelt, para defender la democracia o defender los intereses de esos países que se veían supuestamente o realmente amenazados por la Unión, por Rusia, perdón, por Moscú, por Hitler, perdón, por los alemanes. Entrando en materia y hablando de los temas de nuestro país, quiero agradecer la sintonía de muchas personas que nos escuchan, nos llaman, nos alientan, y eso nos hace sentir realmente distinguido. El abogado Jorge Burgos, el licenciado Telmo Yaguana, la señora Luna Vergara, el licenciado Gamarra, entre otros, que nos llaman a nuestro dispositivo y nos felicitan. Algunos pensaban que no estaba en el ejercicio ya, porque es indudable, y quiero agradecer a los amigos oyentes, vengo reponiéndome de una enfermedad dura, difícil, pero estamos aquí, estamos con el don de la palabra, estamos palabreando, estamos conversando, y tengan ustedes la plena seguridad, amigos, compañeros, algunos fueron mis alumnos en la universidad, como el licenciado Gamarra, como Yaguana y como otros que compartieron conocimientos, y tuve la oportunidad de influir en su formación profesional y académica. Hoy, ya ha pasado el tiempo, me siento satisfecho de ustedes, me siento distinguido de ustedes, y sé que son gente de bien. Siempre mis esfuerzos en la academia es para que ustedes sean gente de bien, porque cualquiera puede llegar a tener plata. Hay gente que lo único que tiene es plata y no tienen nada más, y eso les permite ser toscos, ordinarios, mal educados, impreparados, porque tienen plata. Pero el conocimiento, la forma de ser, el don de persona, eso es una cuestión que caracteriza a los hombres de bien, a las personas que creemos que el mundo debe enmarcarse en la perspectiva de un desarrollo integral, que todos debemos tener la posibilidad de vivir con dignidad. Hay gente que cree y piensa de que el triunfo de ellos depende del fracaso de otros, que otros tienen que fracasar para ellos progresar, y por eso son disociadores, malos amigos, malos compañeros, chismosos, lambones, adulones, serruchapizo. No, siempre le he dicho a mis alumnos, y por eso hay gente que me estima y me considera. Claro que hay gente que no me puede querer porque no soy moneda de oro. Uno no se puede equivocar, porque como seres humanos nos equivocamos, pero lo malo es equivocarse a propósito, hacerle daño a alguien a propósito, prepararle la cama como si seguramente a otro. Yo creo que lo fundamental de los ecuatorianos y de los hombres del mundo es construir, porque participo
de la primicia que aquí lo que es aquí se paga. Y hay gente que cree que debe hacer daño, debe disociar y que todo le resbala, así dicen, ¿no? Todo resbala, a mí no me importa, porque yo soy quien soy. No, la vida no es esa. Lo más importante a veces es caminar por las calles de nuestra patria, de nuestra ciudad, con la frente en alto. No andar diciéndole al hijo, oye, me llamó fulano, pedirle que no estoy porque le debo porque lo pateé. Que tienen que estar encerrados en la casa de ellos, dijo el Montuyo, aguaitando por la ventana para ver si no es una culebra, como dice vulgarmente, para no salir. Que tienen que virar la calle, la otra cuadra, entrar a otra cuadra, hacer un croquis, unas coordenadas, como se dice en aviación, para poder llegar a su casa. Así hay. Y le dicen a los hijos, y le dicen, no, es que yo soy sabido, yo lo pateé, yo me le llevo un billete. No, lo más importante es la formación de personas, de seres humanos. Por eso, pese a todas las dificultades que he tenido, de salud fundamentalmente, estoy en lo que me gusta, atrincherado aquí en este micrófono del Colegio de Periodistas, atrincherado para decir la verdad, mi verdad, para invitarlos a ustedes, amigos, a que saquen a trotar el cerebro, porque todos mis oyentes y los que nos ven son gente inteligente, pero hay que moverlo más el cerebro. Y cuando lo vemos más al cerebro, generamos más, producimos más. Porque la verdad es relativa. Y por eso desde el punto de vista, la verdad, todo es relativo. Desde el punto de vista de mis concepciones, siempre pensamos que el expresidente de la República se equivocó. Y se han equivocado muchos en las universidades, en los centros de estudio, en las instituciones, porque supuestamente son dueños de la verdad y no se les puede rebatir, no se les puede decir absolutamente nada. Y cada día salen temas. Yo tengo 60 años para los amigos que me conocen, para mis alumnos y para otras personas que los cumplí. Y he escuchado y he visto cosas sumamente graves, pero lo que estoy viendo ahora me da la opinión que siempre tuve, de que aquí en este Ecuador se creó un estado delictivo a propósito, intencionalmente. Y eso se está demostrando. El caso de Gabela. Lo que pasa es que indudablemente que el presidente Moreno, el doctor Trujillo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, tienen propósitos y metas fundamentales y están bien. Pero así como andan las cosas, deben ya empezar a correr. Y el correteo debe darse ya, porque la señora de Gabela, la esposa del general asesinado, con el informe que dio el perito argentino, que se escondió, que ese informe no se sabe dónde están las hojas, las páginas. Estamos hablando yo de casos Watergate, de casos de delitos que se han cometido en otros países, no en el Ecuador. Oiga, es sumamente difícil entender por qué se mata a un general en su casa. Y la señora Zúñiga, el ministro y todos los que estaban manejando la cosa pública en este país, sacan como conclusión, es que lo mató son delincuentes que querían robarle. ¿Qué le querían robar? Porque
creo que no se llevaron absolutamente nada, o se llevaron pequeñeces. Y se manejó el tema con una naturaleza que no entiendo ni entendemos la gente de bien. Debe haber tomarse una decisión ya inmediata sobre el tema. Lo que pasa es que más allá de cualquier argumento que pueda plantear el presidente Correa, hay cosas que son sumamente graves. Yo decía, ¿no? Y me ponía a pensar, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es la vida, no? Para los soberbios, para los que creen que solamente ellos, yo, soy el que tengo la razón. Yo soy el que controlo determinadas acciones en la sociedad ecuatoriana. El mundo cambia y cambia. Y puede ser que el presidente Correa haya tenido objetivos y propósitos importantes. Yo no puedo estar en el interior de él. Pero él entendió de que él tenía el poder y como tenía el poder, en el poder se hacía muchas cosas. Cuando uno se miente, el mentiroso tiene una actitud psicológica que no se puede descifrar, porque el mentiroso termina creyendo sus mentiras. Y en ese tiempo se iba a gobernar para 300 años. Era la Constitución un canto a la vida. Viajar a Montecristi era un sueño para muchos jóvenes. Y es indudable, y hay que decir las cosas como son, que el presidente Correa creó pasiones. Pasiones porque indudablemente veníamos también de una década o de algunos años de frustraciones. Veníamos de una partidocracia que hizo lo que le dio la gana en este país. Y eso es verdad. Yo siempre recuerdo para los demócratas, para la gente que sí piensa en función de patria, cuando en el asunto de la partidocracia y la Constitución que se construyó en Riobamba, si no me equivoco, en el 68, y que fue presidente de esa asamblea Osvaldo Hurtado Larrea y el profesor Falqués Batalla, en esa Constitución se dijo, ya no queremos que hayan líos, que hayan trobos, puñetes, y vamos a elaborar una Constitución mediante la cual la mayoría de los diputados puedan conformar un Congreso sin problemas, sin dificultades, que no haya malos entendidos, y dijeron que el que sacaba más votos, el diputado más votado, debía ser el presidente, y el que continuaba en votación debía ser el vicepresidente. 2 años el presidente de un partido político y 2 años el presidente del otro partido político, el segundo partido político. Y esa fue una de las acciones más importantes que supuestamente esa Constitución de Riobamba le daba a los ecuatorianos, le daba a la juventud para que se pueda gobernar, para que se pueda administrar este país, para que este país sea una verdadera democracia. Y efectivamente se fue a las elecciones, no recuerdo exactamente quién y cuáles llegaron al poder, pero hay una cosa que sí recuerdo, y le tocaba ser presidente del Congreso
porque la Constitución fue reformada precisamente para eso, porque se quejaban de los golpes, de las puñetizas. Recuerden de que no es Yamil Maguá, el Dají, le dieron un cenicerazo, la puñetiza que se armó entre los diputados del PRE y los diputados de la Democracia Popular. En esa época era diputado nacional o provincial, Yamil Maguá, era Vladimir Álvarez, que luego se hizo popular y jocoso con el problema ¿dónde está la plata? Y eso terminó en una batalla campal. Todos tiraban puñetes, todos tiraban botellas, bancos, mesas, sillas. Y entonces dijo la propia partidocracia, esto tenemos que cambiarlo. Ya no se puede seguir así, ya no podemos dar este espectáculo, sino que más bien, para que no haya la revuelta, los líos, los problemas en la elección del presidente del Congreso, ya los partidos políticos llevaban su plancha. Como un partido le tocaba la presidencia, otro partido le tocaba la vicepresidencia y no había ningún problema. No era, porque hay cosas que es necesario que los ecuatorianos sepan. Cuando el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy estuvo de candidato a presidente del Parlamento, hubo un diputado carchense, quiero acordarme carchense, Clavijo, que con un voto viró la elección, y Belletini llegó a ser presidente del Congreso. No habían los camisetazos, los relajos, tantas cosas en este país. Y eso permitió que se reforme la Constitución para que ya no haya esos problemas. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió, ecuatorianos, amigos, estudiantes, jóvenes, libres de esta patria, que sueñan que haya una mejor vida, una vida digna? Llegaron al Congreso los nuevos diputados con una Constitución reformada que le costó millones de dólares a los ecuatorianos. Se dice que fue donde se reunían, era en un cuartel militar en Riobamba. Y lejos de aprobar esa Constitución en beneficio de los ecuatorianos, le tocaba en ese entonces ser presidente del Congreso al ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira. Y vicepresidente le tocaba a uno del PRE, si no me equivoco, Omar Quintana Vaquerizo, caballero del deporte que le dicen. Pero cuando ya tenían que fundamentalmente proponer cumplir la Constitución, el ingeniero Febres Cordero, y eso no es invento mío, sino que hay que conocer un poco de historia de nuestro país. El ingeniero Febres Cordero decidió no aceptar, no ser candidato o ejercer las funciones de presidente del Congreso. De presidente del Congreso. Y por lo tanto, él ni su bloque llegó y aceptó ser presidente del Congreso. ¿Y sabe lo que hicieron, amigos oyentes? A este país le han hecho daño. Le han hecho daño muchos, intencionalmente, y por eso estamos donde estamos. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que el señor ingeniero Febres Cordero y el Partido Social Cristiano decidió no, porque 2 años nos toca a nosotros y después de 2 años al PRE. Ya Bucarán lo habían correteado y por lo tanto busquemos a alguien que le demos la presidencia. Oiga, increíble, jóvenes, amigos que me escuchan, estudiantes que me escuchan. Algunos han de pensar que puede ser hasta invento de este palabrero, de este periodista, de Rubén Ponce Perlaza. Y buscan a un ciudadano
como decimos nosotros en el barrio mal parqueado, que era un economista Landazuri, que era diputado de la Izquierda Democrática, que había sido diputado raso, y le dicen, queremos que tú seas presidente. ¿Pero cómo voy a ser presidente? Tú vas a ser presidente. Pero la Constitución, le decían los demás opositores y los miembros de partidos políticos, no, tú vas de presidente del Congreso. Y la Izquierda Democrática en ese tiempo, este economista Landazuri, que no recuerdo exactamente su nombre, desempeñó las funciones 4 años de diputado, de presidente del Congreso, yéndose contra todo precepto legal habido y por haber, contra toda norma jurídica. Esa es la historia de esta patria. Esta patria a propósito la destrozaron, la destruyeron, porque los grupos, el caciquismo, se hizo eco, hizo carne su maldad y su perversidad. Y posteriormente se dieron tantos casos alrededor de los temas y no se pudo construir una verdadera democracia. Y por eso por ahí, y eso fue uno de los pretextos que el expresidente de la República hablaba. Yo no queremos un congreso de circo, un congreso de patanes, queremos un congreso donde hayan diputadas y diputados, pero bien finos, delicados para hablar, delicados para coger el vaso de cola, que se paren y se quiebren y vean las consecuencias de lo que estamos viviendo. Entonces, el gobierno que vino se la sacó en cara, como se dice, y principió a perseguir a opositores, algunos que indudablemente habían cometido irregularidades. Pero lo más, amigos de trinchera, lo más triste es que la gente que le gusta el poder, que le gusta la plata, se acerca al poder, se acerca a los presidentes y todos estos ciudadanos que participaban en la partidocracia terminaron afiliados a Alianza País. Todos, ministros, asesores, embajadores, porque el poder de la plata en estos gobiernos corruptos tiene tanto peso, porque un profesional, un hombre común, un hombre corriente, aporta con sus ideas, si es que las tiene, y a veces son recibidas, a veces son rechazadas. Pero los ricos, los multimillonarios, se acercan a los presidentes de los países o al candidato X y les regalan hasta caballos de raza, les regalan carros, les regalan todo lo que tienen porque tienen mucha plata y terminan ubicados en puestos importantes e interesantes. Por eso se dio el caso de Gabela. Imagínense ustedes, yo lo escuchaba al presidente de la República, que a veces se ponía hasta sentimental cuando hablaba del tema de sus Fuerzas Armadas y decía, pobre nuestras Fuerzas Armadas, sus radares no funcionan, sus radares no funcionan, sus radares no funcionan, sus radares no funcionan, y por lo tanto tenemos que reforzar a nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que construir campamentos, centros de operaciones, comprar aviones y tantas otras cosas. Yo siempre digo una cosa. El tema de la compra de aviones, de armamento, en un país como el nuestro, debía fundamentalmente invertirse en educación, en escuelas, en colegios. Pero hay una fuerza que le interesa. El ejemplo con Roldós sucedió, inclusive algunos argumentan de que tuvo que ver en el asunto vendedores
o traficante de armas en su muerte. Entonces, desde ese punto de vista, amigos y ecuatorianos, el desenlace de los helicópteros Truger, ahí están las consecuencias. ¿Para qué comprar, si no me equivoco, 7 helicópteros a la India, invirtiendo una cantidad de millones de dólares? ¿Para qué? Para uno que lo lleve a la ministra, otro que lo lleve al presidente, otro que lo lleve a fulanito. Y se manejó muchos recursos, mucha plata. Y este general Gabela, por eso es importante que se investigue bien el tema, porque tampoco podemos vivir en show y marketeando la justicia, de que declara acá, que declara allá, que viene tal, que el testigo, que el perito, que el fiscal, que... No. Yo creo que los países serios tienen que tomarse medidas concretas sobre el tema, porque esto huele a una mafia apestosa, a una mafia que manejó cientos de millones de dólares. Entonces tiene que haber definiciones a tal punto que comparezcan y aparezcan todos. Recientemente, hace 2 días, salió una información, una noticia en el diario Universo, que una empresa negociadora de los temas petroleros de este país se llevó 710 millones de dólares. Amigos oyentes y televidentes, el tema no es simplemente de un morbo jurídico, sino que el tema es serio. En este país se nos llevaron la plata. Hoy España, la tierra de Francisco Franco, y Francisco Franco delante de ellos. Gritábamos en las calles en los años 70, cuando Francisco Franco tomó todos los poderes de España, y cuando poetas, periodistas, escritores como ese gran soñador y pensador de Federico García Lorca fue asesinado, y el pueblo español se levantaba a luchar contra el rey, contra esa monarquía. Hoy la monarquía española, el yerno del rey de España, está preso. Un acontecimiento nunca antes dado en España, que un monárquico, que un miembro de la familia real esté preso. ¿Por qué? Por haberse llevado dinero del pueblo español, por haber participado en peculado. Pero aquí hay gente que se cree reyes, intocable, con tanto escándalo, con tantas cosas que se dan. No caen. Y los que decían antes, yo sí meto yo voy a mi país, yo hago esto. Hoy, amigos oyentes ecuatorianos, va a pedir exilio. Escúcheseme bien, exilio. No es axila, no, exilio. Va a pedir en Bélgica. Asilo político el señor presidente Correa, que hace poco vino y desafió y decía que tenía la razón. Yo no soy juez, como hoy lo repito. Y la jueza inclusive le dijo que no les diera boleta de captura, porque va a entender que era un hombre que se podía entregar, que no era un hombre que tenía peligrosidad. ¿Y cómo quedó la jueza? Ayer ya declaró en Bélgica que él va a pedir asilo. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber nunca. Los que alguna vez, soñaron o pensaron de que lo iban a detener o que iba a ir preso el señor Correa, no. Como exiliado político es muy difícil. Además, esa es la tierra de su suegro,
de sus hijos, donde me imagino que debe tener allá algún negocito, algún kiosquito, alguna tiendita, algún minimarket, ha de vender seguramente en alguna plaza, tendrá algún puesto, además de su actividad académica. Entonces, el presidente Correa no va a venir. Lo preocupante del tema es, los que me escuchan, los que me ven y saben cómo pienso, es que se dejó pasar tanto tiempo, se hizo tanto, ahora que está la palabra, ustedes que son periodistas, licenciados, el marketing. El tema del presidente Correa se marketeó, y que ya cae, que no cae, que sí, por aquí, por acá, y nunca se tomó una medida fundamental para determinar una investigación seria sobre el problema. Hoy estamos esperando. Seguramente los que tienen plata, los amigos, viajarán a Bruselas, es la capital, ¿no? A Bruselas, a cada rato se desarrollará el turismo belga, ¿cómo sería? Entonces allá los aviones saldrán llenos, porque hay gente que le hizo mucho favor, hay gente muy agradecida, hay gente que vivirá y vivirá para siempre, soñando en las acciones que hizo en beneficio de ellos el señor economista Correa, y seguramente han de inventar o han de crear una nueva línea, nuevos viajes, nuevos horarios para ir a Bélgica. Esa es la verdad. Yo insisto, y hay gente que está muy preocupado por el tema. Fernando Balda dijo una gran cosa. Yo quiero que el presidente Correa tenga un juicio justo, porque amigos, jóvenes ecuatorianos, las sociedades se determinan su avance y su desarrollo a medida que la justicia es capaz de poder llevar adelante juicios puros, íntegros, justos. No puede haber juicios injustos, no puede manejarse la justicia bajo prejuicios. Y eso pasó, el caso que le contaba el yerno del rey de España, o el cuñado, para hablar con propiedad, del rey de España. Y a propósito de las personas que nos siguen desde España, Luna Vergara, entre los que recuerdo que lo más interesante es tener una justicia pura, una justicia. Se ha armado el relajo, como se dice igualmente. En estos momentos ya el billete, la malversación, el despilfarro, el peculado. Pobre mi patria, pobre mis hijos, mis nietos. Oiga, compañeros, duele. Yo soy un profesional que lucho para vivir con dignidad, como somos todos los que estamos alrededor de este programa, y ver que gente que se llevan 200, 300, 700 millones de dólares, y no hay nadie, inclusive hay quienes bravean. Lo escuché, hay un exdirigente salir, vamos a salir a las calles, cuando decían de que iba a venir a frentear y no han venido. Debemos hacer algo por esta patria. Debemos hacer algo por este país. Porque este país, así como van las cosas, por eso es que nos hemos dado cuenta que se han desarrollado ciudadelas inmensas, ciudadelas que ya se parecen a Miami. Ya algunos no quieren ir a Miami, sino que se quedan aquí mismo en algún sector del país, con fortalezas, con propiedades que son plata del pueblo ecuatoriano. Esa es una gran verdad. Vamos a hacer una pequeña, ¿qué le parece, colegas y profesionales? Una pequeña pausita para tomarnos un agua bien helada o un cafecito bien caliente. Vamos a la pausa y retornamos hasta que sean las 10 de la mañana para conversar con ustedes, agradeciendo a la gente que, decíamos, sigue reventando el Twitter. Somos gente que nos consideran
conocen nuestra trayectoria y por eso estamos aquí, por la invitación de Martín Villegas, presidente del Colegio de Periodistas del Guayas. Ya vamos a la pausa.